Más adelante este año probablemente veremos la primera demostración de Google de supremacía cuántica. Esto es cuando una computadora cuántica supera a una computadora convencional. En este video explicaré lo que eso significa. Pero antes de llegar a la supremacía cuántica, tengo que decirte qué es una computadora cuántica. Todas las computadoras convencionales funcionan con mecánica cuántica porque sus componentes dependen de comportamiento cuántico como las bandas de electrones. Pero las operaciones que realiza una computadora convencional no son cuánticas. Las computadoras convencionales almacenan y manejan información en forma de bits que pueden tomar dos valores. Diga 1 o 0 arriba y abajo. Una computadora cuántica, por otro lado, almacena información en forma de bits cuánticos o bits Q que pueden tomar cualquier combinación de 0 y 1. Las operaciones en una computadora cuántica pueden enredar los bits Q, lo que permite que una computadora cuántica resuelva ciertos problemas mucho más rápido que una computadora convencional. Calcular las propiedades de moléculas o materiales, por ejemplo, es uno de esos problemas con los que las computadoras cuánticas pueden ayudar. En principio, se pueden calcular propiedades como la conductividad o la rigidez, o incluso el color, de la acumulación atómica de una molécula. Conocemos las ecuaciones, pero no podemos resolver estas ecuaciones con computadoras convencionales. Solo tomaría demasiado tiempo. Para darle una idea de cuánto más puede hacer una computadora cuántica, piense en esto. Uno puede simular una computadora cuántica en una computadora convencional simplemente resolviendo numéricamente las ecuaciones de mecánica cuántica. Si hace eso, entonces la carga computacional en la computadora convencional aumenta exponencialmente con el número de qubits que intenta simular. Puede hacer 2 o 4 qubits en una computadora personal, pero ya con 50 qubits necesita un grupo de supercomputadoras. Actualmente, no se puede calcular algo más de 50 bits Q, al menos no de manera razonable. Cantidad de tiempo. Entonces, ¿qué es la supremacía cuántica? La supremacía cuántica es el evento en el que una computadora cuántica supera al mejor convencional. Computadoras en una tarea específica. Tiene que ser una tarea específica porque las computadoras cuánticas son realmente máquinas de propósito especial cuyos poderes ayudan con cálculos particulares. Sin embargo, para volver al ejemplo anterior, si desea saber qué hace una molécula, necesita millones de bits Q y estamos muy lejos de eso. Entonces, ¿cómo se prueba la supremacía cuántica? Dejas que una computadora cuántica haga lo que hace mejor, que es ser una computadora cuántica. Esta es una idea propuesta por Scott Aronson. Si configura una computadora cuántica de manera adecuada, producirá distribuciones probabilísticas de variables medibles. Puede intentar simular esos resultados de medición en una computadora convencional, pero esto tomaría mucho tiempo entonces, al permitir que una computadora convencional compita con una computadora cuántica en esta tarea, puede demostrar que la computadora cuántica hace algo que una computadora clásica no se puede hacer. Exactamente en qué punto alguien declarará la supremacía cuántica es un poco ambiguo porque siempre se puede argumentar que tal vez uno podría haber usado mejores computadoras convencionales o un mejor algoritmo. Pero para fines prácticos, esto realmente no importa tanto. El punto es que mostrará que las computadoras cuánticas realmente hacen cosas que son difíciles de calcular con una computadora convencional. ¿Pero qué significa eso? La supremacía cuántica suena muy impresionante hasta que te das cuenta de que la mayoría de las moléculas tienen cuántica, procesos que también exceden las capacidades computacionales de las supercomputadoras actuales. Esa es, después de todo, la razón por la que queremos computadoras cuánticas, y la generación de variables aleatorias que pueden usarse para verificar la supremacía cuántica no es buena para calcular realmente algo útil. Eso hace que parezca que las computadoras cuánticas existentes son realmente solo juguetes nuevos. Para los científicos, ¿qué se necesitaría para calcular algo útil con una computadora cuántica? Las estimaciones sobre esto varían entre medio millón y 1000 millones, dependiendo de exactamente qué crees que es útil y cuán optimista eres para que los algoritmos para las computadoras cuánticas mejoren. Entonces, digamos de manera realista, tomaría unos pocos millones de qubits. ¿Cuándo veremos una computadora cuántica con unos pocos millones de qubits?
Nadie sabe. El problema es que los enfoques actualmente más dominantes tienen pocas posibilidades de escalarse. Estos enfoques son bits Q superconductores y trampas de iones. En ninguno de los casos, nadie tiene idea de cómo ir más allá de unos pocos cientos. Esto es tanto un problema de ingeniería como un problema de costos, y es por eso que, en los últimos años, se ha hablado mucho en la comunidad sobre las computadoras NISQ, que son las computadoras cuánticas ruidosas de escala intermedia. Este es realmente un término inventado para hacer que los inversores crean que la computación cuántica tendrá aplicaciones prácticas en las próximas décadas más o menos. El problema con los NISQ es que, aunque es plausible, pronto serán prácticamente factible. Nadie sabe cómo calcular algo útil con ellos. Como probablemente haya notado, no soy muy optimista de que las computadoras cuánticas tengan aplicaciones prácticas en cualquier momento pronto. De hecho, actualmente estoy bastante preocupado de que la computación cuántica siga el mismo camino que la fusión nuclear, que siga siendo prometedora para siempre pero nunca funcione del todo. Sin embargo, la supremacía cuántica definitivamente será un evento súper emocionante.